Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, ahí hay libertad. Se escucha un despertar en tus hijos, en tu iglesia. Vamos a un mover, un despertar. Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo nuevamente en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy tenemos un tema maravilloso y es escuchar y obedecer. Vamos a la palabra del Señor que nos dice sobre el tema de hoy. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:19 y lo vamos a leer hasta el 27. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios,
tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, serían como ver tu cara en un espejo. Y te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica y no olvida lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controla tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. La religión pura, verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué palabra tan linda y tan preciosa que el Señor nos da. A veces nosotros somos solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. Somos solamente escuchadores, pero olvidadizos. Eso dice también la palabra del Señor. Que no nos olvidemos de la palabra que el Señor nos está hablando. Porque por eso es que muchos cristianos no tienen un verdadero cambio de vida. Porque solamente escuchamos la palabra, pero no la ponemos en obra. Y Santiago nos está hablando de cómo puede ser que un cristiano diga que tiene al Señor Jesucristo, que tenemos fe en el Señor y que queremos y que obedecemos la palabra cuando no se ven los frutos. ¿Sí? Por eso Santiago exhortó a la iglesia y le dijo, no puede ser que ustedes estén escuchando la palabra, pero no se ve un cambio. Quiere decir que ¿qué? Que no la obedecen, solamente son oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Por eso les dijo aquí y dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Mira lo que decía Santiago. Que nosotros tenemos que ser rápidos quiere decir que escuchemos atentamente la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para obedecerla. Y dice, escuchar, dice, lentos para hablar, lentos para enojarse. Eso dice, eso Santiago estaba hablando aquí, le estaba hablando a los hermanos. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y la exhortación de Dios y nosotros no obedecemos. Le decía, ustedes tienen que ser lentos, rápidos para escuchar. ¿Lentos para qué? Para hablar. ¿Y lentos para qué? Para enojarse. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Escuchamos la palabra de Dios y nos enojamos fácilmente y hablamos lo que se nos viene a la mente y lo que tenemos en el corazón. Cuando, ¿qué decía? Ustedes deben ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar. Lentos para enojarse. ¿Cierto? Y lentos para hablar. Porque mira que el Señor quiere que nosotros seamos prudentes. Acuérdese que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él escuchaba y todos le decían y todos murmuraban y todos esto. Escuchaba, pero Él ¿qué hacía? Él no actuaba rápidamente, no. Él tenía la sabiduría porque obedecía al Padre, ¿cierto? Y hablaba ¿qué? Lo que era correcto. Así el Señor quiere que nosotros seamos. Y dice acá la palabra del Señor, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y es la verdad. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nos airamos, ¿qué sale de nosotros? Lo que hay dentro.
toda la contaminación, todo lo sucio que hay, lo sacamos cuando estamos, ¿qué? Enojados. Por eso aquí Santiago decía, no se enojen tan fácilmente. ¿Sí? Y dice acá, así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Mira, nosotros lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios y que nosotros mismos dejemos que Dios siembre su palabra en nuestro corazón para dar buen testimonio, para que las obras sean buenas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, cuando está en nuestra vida y nosotros la obedecemos, entonces salva ¿qué? Nuestras almas. Muchas personas tienen mucha palabra y saben muchos versículos, pero no obedecen la palabra de Dios. ¿Qué sacamos con nosotros tener mucha palabra en nuestra vida, en nuestra mente, pero no la ponemos por obra? De nada sirve. Y dice acá la palabra del Señor en el 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente te engañas a ti mismo. ¿Sí ven? Por eso, qué importante, mis amados hermanos y aquellos oyentes, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Porque la palabra de Dios dice que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Pero en estos tiempos vemos todo lo contrario. ¿Sí? Vemos que decimos que Dios está con nosotros, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Cuando Dios quiere es que nosotros demos un buen fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Las buenas obras, las buenas acciones, ¿cierto? En nuestra vida. Que se vea que lo que nosotros estamos escuchando lo estamos obedeciendo, porque de nada sirve. De nada nos sirve. Y dice el 23, pues si escuchas la palabra, pero no la obedece, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y es la verdad. Cuando nosotros queremos saber cómo está nuestro rostro, si está limpio, cuando nos bañamos, ¿cierto? Nos miramos al espejo y miramos qué tenemos en nuestra cara, si está sucia, si no está sucia. El espejo nos dice qué hay en nuestro rostro. Él nos hace ver todo lo que hay en nuestro rostro, ¿cierto? Pero resulta que nosotros nos apartamos del espejo y se nos olvida qué había en nuestro rostro. Si tenemos lunares, si no tenemos, ¿cierto? Se nos olvida. Y si los tenemos, sabemos que lo tenemos, pero a veces no sabemos ni a dónde los tenemos. Entonces somos ¿qué? Se olvida, ¿cierto? Así es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Aquí lo dice la palabra del Señor. Que se nos olvida la palabra cuando realmente no la obedecemos. Mire, nosotros podemos escuchar mucha palabra, pero si no obedecemos la palabra, de nada nos sirve, porque lo que va a quedar en nuestra vida y en nuestra alma y en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros sentidos, es el obedecer. Cuando obedecemos la palabra, queda dentro de nosotros la palabra de Dios y ella nos limpia a nosotros cuando la obedecemos. Mientras no la obedecemos, no hay nada dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios, si afirmas ser religioso, pero no controla tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Aquí también estaba hablando
Santiago ¿de qué? De la lengua, porque lo que hay dentro de nosotros lo hablamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué también tenemos que hacer? Obedecer cuando el Señor habla sobre la lengua. Nosotros decimos somos cristianos, nos congregamos, ¿cierto? Pero ¿qué de lo que hablamos? Y dice, vuelvo y lo leo, si afirmas ser religioso, pero no controla tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. ¿Sí ve? Sea la religión que sea, ¿sí? Pero si nosotros no controlamos nuestra lengua, de nada sirve tampoco. Si nosotros estamos en la verdad, ¿cierto? Porque es la verdad, la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y no controlamos nuestra lengua, de nada sirve que estemos en la verdad si no obedecemos, si no nos controlamos, si no dejamos la ira, si no dejamos de hablar de los demás, si decimos palabras sucias, groseras, de doble sentido, chistes, todo eso, de nada sirve ser cristiano, de nada sirve. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Santiago sobre la lengua, que es algo tremendo y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Santiago 3 y está hablando sobre la lengua y dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la lengua es un ¿qué? Un miembro muy pequeño, pero ¿qué hace? Que enciende un gran bosque. ¿Sí? A veces nosotros decimos ser hijos de Dios y aún leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, ¿cierto? Evangelizamos, ganamos almas, hacemos y deshacemos, ¿sí? Pero si no controlamos la lengua, de nada nos sirve. Acuérdese que el Señor Jesús mandó a sus apóstoles y cuando regresaron llegaron muy contentos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Uy, ¿vienen contentos? ¿Cómo les fue? Y les dijo, no, si supiera, Señor, los demonios se sujetaban a nosotros. Y el Señor, ¿qué les dijo? No se gloríen de eso. Gloríese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos predicar el evangelio, podemos ganar almas, podemos que el Señor nos use en milagros, señales, prodigios, lo que el Señor quiere hacer, ¿cierto? Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no escuchamos atentamente a Dios y no dejamos que Dios obre en nuestra vida y haga un cambio real en nuestra vida, y que realmente la palabra de Dios esté haciendo en nosotros, controlando nuestros labios, controlando nuestra ira, controlando todo de nosotros, ¿cierto? Entonces, de nada sirve la religión, es vana. Nada sirve. Por eso es mejor, como vuelvo y lo digo, el Señor dijo, yo
Yo me alegro más de la obediencia que de los sacrificios. Por eso aquí la palabra del Señor en el 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Sabe que la ira no proviene de Dios. Por eso dice el Señor que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿cierto? La ira no proviene de Dios, proviene del mundo. Y todo lo que el mundo da no está acorde con la palabra de Dios. Por eso tenemos que dejar todo eso, ¿cierto? Controlar nuestros labios. Hay personas que conocen la palabra de Dios, hablan la palabra, aún predican la palabra, pero son muy contenciosos. Prenden fuego. Ponen en discordia a los hermanos. ¿Sí? Hablan de unos, hablan del otro, murmura del uno, murmura del otro, y ponen discordia y abre y prende un fuego terrible que por esa causa muchos se han ido de los caminos de Dios. Por eso el Señor aborrece eso. Y si el Señor hoy nos está hablando de la palabra de Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Escuchar y obedecer la palabra de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Porque como el apóstol Pablo decía, yo no quiero ser un puente. Que el Señor me use a mí y fue llamado y lo usó el Señor para que nosotros los gentiles escucháramos la palabra de Dios. Y fue llamado. Pero él dijo, yo no quiero ser un puente para que otros se salven y yo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Porque como la palabra de Dios dice que nosotros que escuchamos la palabra, el Señor nos va a juzgar con más ¿qué? Con más fuerza. Él exige mucho más de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo realmente estamos llevando la palabra de Dios. ¿Somos obedientes? ¿Escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos? ¿O solamente somos oidores olvidadizos y religiosos, y aún ni los religiosos, porque dice la palabra de Dios que la religión de aquel es vana, o sea que no vale de nada? Por eso nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si el Señor nos habla, quítese de ustedes, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque por eso la palabra de Dios tenemos que escudriñarla para que ella nos corrija, nos reprenda. ¿Sí? Sabe que nosotros tenemos que mirar más las restricciones de la palabra de Dios. No tanto las bendiciones, sino las restricciones, porque cuando usted obedece las restricciones, vienen las bendiciones. Eso es lo que Dios quiere. A veces escuchamos solamente las bendiciones de Dios, pero ¿qué de la obediencia? ¿Qué del fruto que Dios quiere que demos? Estamos engañados si no lo hacemos. Y creemos, entre comillas, que Dios está con nosotros cuando no es así. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la religión del tal es vana. Por eso, hermanos, les invito hoy, así como el Señor nos ha hablado, de escuchar la palabra, pero más que escuchar la palabra, porque dice que primero seamos prontos para escuchar, pero para obedecer. Prontos para obedecer. Si escuchemos, obedezcamos. O si no, de nada nos sirve. Y cuando el Señor nos llame a cuentas, pensando que nos vamos para el cielo, resulta que no. Por eso es mejor la obediencia que los sacrificios. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra tan linda que el Señor nos ha dado. Y realmente para nosotros, para todos aquellos que escuchan este programa, que ven este programa, y lo escuchan,
vemos que el Señor quiere más es que nosotros obedezcamos, que seamos prontos para escuchar la palabra de Dios, pero la prontitud es para irla a obedecer, para correr a obedecer. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para nosotros no ser engañados, porque es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Dios no puede ser engañado. Dios no puede, aunque nosotros pensamos, no, los engañados somos nosotros porque el Señor dejó escrita la palabra para que el hombre la obedezca. Y dice que bienaventurado es el que la obedece. La obedece. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que obedezcamos más la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto los animo, hermanos, para que realmente nosotros obedezcamos la palabra. Ya es hora de pararnos realmente y obedecer, empezar a obedecer la palabra tal y como el Señor nos la da. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre lindo, porque Dios es tan hermoso y tan lindo que Él nos habla para que nosotros nos corrijamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan linda, Señor. Padre, mira, Señor, nuestra vida está delante de ti, tú conoces todo y tú lo sabes todo. Y a ti no te podemos engañar, Señor. Padre, queremos obedecer tu divina palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre lindo, a que realmente nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser esté, Señor, atento a tu palabra para obedecerla. Danos un corazón obediente, Señor, o que obedezcamos, Señor, tu palabra como tú quieres, Señor, que demos ese fruto digno de arrepentimiento y esas buenas obras que es lo que tú anhelas ver de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Cuando el hombre está falto de amor, busca la manera de obtenerlo, lo busca en lugares equivocados, esperando satisfacerse. Corre a unos brazos que también están esperando sentir lo mismo, pero ambos están vacíos y sin amor. Vienen los sentimientos de dolor y frustración. Entonces aparece el verdadero amor, Jesús, que se entregó por nosotros para llenar el vacío que dejó mis malas decisiones. Ahora nos sentimos completos, con esperanza, con felicidad, porque no hay como el amor de Dios. La buena receta para una buena comunicación en el hogar, sobre todo cuando aumenta la tensión y hay discusiones. ¿Sabes que se puede discutir bien sin descarrilarnos y ser violentos entre nosotros? El sabio Salomón escribió el Proverbio 15. Toma nota, yo te diría, trata de leerlo completo el Proverbio 15. En el primer párrafo dice así, escucha bien, magnífico. La respuesta blanda, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjate esto, hay palabras que son ásperas y hay palabras que son blandas. Cuando usamos palabras ásperas, descalificamos, decimos barbaridades. Segundo, traemos a colación al presente errores del pasado que ya pasaron. ¿Qué me decís vos si hace 4, no sé cuántos años me hiciste tal cosa? Y tercero, insultamos diciendo cosas que son horribles. ¿Sabes qué? Usa mejor la palabra blanda cuando discutas. Lo vas a comprobar. Es una buena receta.